La libertad condicional a la que tuvo acceso el agresor de Nabila Rifo abrió nuevamente el debate en torno a este beneficio carcelario y la forma en que se otorga. Si bien hoy hay más requisitos y son menos las libertades que se aprueban, hay cientos de condenados que acuden a una herramienta legal adicional para intentar lograr su libertad cuando ésta les es negada en primera instancia por la comisión calificadora. El informe es de Felipe Robledo. La libertad condicional fue creada para facilitar la reinserción social de los condenados, pero por años ha estado bajo la lupa de la crítica por el estándar con el que se otorga. Es complejo, sobre todo cuando las determinaciones no son claras, cuando el criterio no siempre es el mismo. A mí me parece que es peligroso para el sistema que un país como Chile, con el problema que tiene hoy, este país no tenga un sistema de reinserción adecuado. El caso de Ámbar Cornejo y Nabila Rifo nos siguen recordando que el sistema tiene más falencias de las que pensamos. ¿Qué estamos haciendo para remediarlo? Incluso habiendo sido notificadas las víctimas, se han solicitado a ser oídas en la Comisión de Libertad Condicional y ni siquiera nos han dado recibo de nuestra solicitud. Y es duro, pues, sobre todo esta fecha, fin de año, el cumpleaños de ella, además está el cumpleaños de mi tía también el mismo día de ella, por lo tanto son muchas cosas que no permiten, y yo creo que bueno, una madre nunca corta ese hilo, digo, pero es muy difícil de avanzar. Hace 18 años la vida de la familia de Viviana Montenegro cambió para siempre. Luis Carrasco la violó y luego le quitó la vida apuñalándola 72 veces en Valparaíso y la justicia lo condenó a presidio perpetuo. En esa época la familia destrozada al menos tenía la tranquilidad que el culpable estaría tras las rejas. La pena de muerte pido yo para el desgraciado ese, que lo maten. Yo como madre. ¿Han mostrado algún grado de arrepentimiento? Ninguno. ¿Y él reconoce? Absolutamente. Los años van pasando y las cosas van apaciguando, van bajando, van amainando. Por lo tanto, nosotros tenemos bastante temor de que este tipo en algún momento obtenga la libertad condicional. No estamos enviando a la calle a una persona que le robó el vuelto a la mamá. Es un tipo que mató a una persona de 77 puñaladas, que la degolló, que la violó, que la dejó botada en un peladero. Pero el costo es alto. Cada año Carrasco ingresa una solicitud a la Comisión de Libertad Condicional para poder obtener el beneficio de salir de la cárcel gracias a una reducción de condena, y cada vez ellos deben ir a la corte para atestiguar su evidente postura contraria. Siempre está esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque son determinaciones que no dependen de ti. No sabemos cómo están amparadas, no sabemos muchas veces cómo el comportamiento de este individuo. A este beneficio se puede postular 1 o 2 veces al año dependiendo del tipo de delito. Cada semestre se forman las comisiones de libertad condicional en cada región, liderada por un ministro de la Corte de Apelaciones, y un grupo de magistrados revisan todas las solicitudes de los condenados. Los requisitos para acceder al beneficio son principalmente haber cumplido el tiempo mínimo de condena que se pide según el delito, una conducta intachable en el penal y por último un informe psicosocial favorable que es redactado por Gendarmería. Pero este informe no es vinculante, es decir, que por más categórico que sea su contenido, la decisión es a criterio de la comisión. A mí me parece que es peligroso para el sistema que un país como Chile, con el problema que tiene hoy, este país no tenga un sistema de reinserción adecuado, sobre todo, y tampoco una manera más profunda de discriminar quiénes realmente están rehabilitados y quiénes no. Son requisitos mucho más estrictos, donde además existe una participación mucho más determinante respecto de lo que es el proceso de reinserción en cuanto a quienes han sido condenados a una pena privativa de libertad.
En la región metropolitana, por ejemplo, la última comisión que sesionó acogió solo 19 de 1.990 solicitudes enviadas por los reos de los distintos penales, incluyendo condenados de Punta Peuco. No fueron otorgados beneficios a internos que además contaran con las oposiciones, habiéndose evaluado tanto la solicitud del interno como la oposición durante el proceso. 86 víctimas de los condenados que prestaron declaración en contra de la solicitud de libertad, posibilidad de alzar la voz para las víctimas que se incluyó desde la última reforma que endureció los criterios, pero que aún así pareciera no ser para todos. Condenar al acusado Mauricio Orlando Ortega Ruiz como autor de un delito de femicidio en grado de frustrado en perjuicio de Nabila Melissa Rifo Ruiz. Precisamente a Mauricio Ortega, condenado por femicidio frustrado y lesiones graves gravísimas en contra de su expareja Nabila Rifo en Coyhaique, le otorgaron la libertad, pero Nabila nunca fue notificada de la solicitud y no pudo oponerse a la concesión. Dicha notificación fue enviada a una abogada del Cernameg que estaba en los registros del tribunal, pero ella ya no trabajaba ahí y nadie se enteró. Según comunicaron desde Gendarmería de Chile, existió un informe no vinculante pero desfavorable que recomendaba no otorgar el beneficio al agresor de Nabila Rifo. Pareciera ser que para entender la reinserción social, este sería el elemento más importante. Pero sigue sin serlo, así como tampoco parecieran ser las víctimas que, como Nabila, no han tenido la posibilidad de ser escuchadas en su totalidad en un proceso en el que también son protagonistas. Hemos también vislumbrado que incluso habiendo sido notificadas las víctimas, se han solicitado a ser oídas en la Comisión de Libertad Condicional. Tenemos un caso concreto a que nos ha pasado a nosotros también y ni siquiera nos han dado recibo de nuestra solicitud. Entonces, si eso pasa con abogados de la Fundación Amparo y Justicia y con las víctimas que nosotros representamos, la verdad es que ¿qué le queda al resto de las víctimas de delitos más graves? ¿Cómo es posible que no todas las víctimas tengan la posibilidad de ser escuchadas? ¿Qué pasa con las que ni siquiera tienen acceso a un abogado? Ya uno da los testimonios y es prácticamente el defensor es la bandera de lucha, el defensor es sacarlo a la calle. Y contra eso no, contra las voluntades de ciertas personas no tenemos mucho que hacer, digamos. Cuando nosotros en el sistema público no existe prácticamente ningún apoyo para las familias. O sea, si tú te fijas, lo único que estaba comprometido el sistema público era avisarle a las víctimas y en el caso de Nabila Rifo jamás la avisaron. Las cifras hablan de una disminución en las libertades condicionales otorgadas por la comisión, pero de forma paralela existe otro camino para los condenados al cual acuden cada vez con más regularidad: un recurso de amparo contra dicha resolución. Esta herramienta legal la invocan en favor de la libertad del amparado, ya que extendería de manera ilegal y arbitraria su privación de libertad. Pero aquí la víctima no juega ningún papel. Que si hay otra, por parte de los condenados, que se les rechaza la libertad condicional, reclamando de estas decisiones. Pero el recurso de amparo no tiene como objetivo escuchar a la víctima en este caso. Por lo tanto, desde nuestra experiencia, esos recursos, uno, no se notifican a las víctimas y dos, se tramitan muy rápidamente y por lo tanto es muy difícil en términos prácticos el que alguien pueda oponerse a esa decisión. Esta maniobra judicial es más rápida y es la Corte de Apelaciones y como tercera instancia la Corte Suprema la que emite el último fallo que puede revocar la decisión de la comisión que se creó exclusivamente para eso. El control que hace la Corte Suprema tiende a ser un análisis más profundo o más exigente del informe. Exige no solamente que sea favorable o desfavorable, sino que sea categórico en determinar que la persona no ha avanzado en su reinserción. Y por lo tanto, la Corte Suprema, en general, es más tendiente a conceder la libertad condicional
Revisamos en los recursos de amparo este año en todas las cortes y que ya tienen un fallo. En total, 103 de ellos fueron acogidos, es decir, la Comisión de Libertad Condicional ya los había rechazado, pero la Corte lo desestimó, a pesar de que uno de los factores sea un informe desfavorable de Gendarmería. ¿Quiénes accedieron por esta vía? Según los registros de los 103 reos beneficiados vía amparo, 14 son condenados por homicidio y femicidio y 9 por delitos sexuales. En la región de la Araucanía, por ejemplo, es la que más condenados por violación y abuso sexual obtuvieron la libertad por esta vía. En la experiencia de nuestros casos, los informes de Gendarmería e incluso los informes que se han hecho a los condenados durante el proceso de investigación dan cuenta de que no existe la posibilidad de rehabilitación. Por lo mismo, en nuestros casos, nosotros abogamos para que no se otorgue la libertad condicional. Entre ellos, 3 hombres por abuso sexual a menores de 14 años y un hombre condenado por violar a su cuñada que presentaba un retraso mental severo y tras la agresión sexual nació un hijo. En este último caso, según consta en la resolución de la Comisión de Libertad, fue rechazado a raíz del informe psicosocial de Gendarmería. Se rechaza la solicitud del condenado atendida la gravedad de los hechos por los cuales fue sancionado. Si bien el condenado reconoce su autoría, mantiene redes familiares sumamente limitadas y en caso de egreso se proyecta un escenario de riesgo alto para la víctima. Pero tras presentar el recurso de amparo, la Corte decidió otorgar la libertad poniendo en cuestionamiento la apreciación que la comisión hizo del informe, asegurando que no presenta antecedentes categóricos que permitan orientar sobre factores de riesgo de reincidencia. En casos como este, tiende a ocurrir que un informe que está emitido por una institución que en definitiva no está realmente abocada a la reinserción como es Gendarmería, es natural que luego los jueces a veces tiendan a poner en entredicho lo que diga Gendarmería. Es precisamente ese criterio amplio para interpretar un informe y la crítica al proceso de reinserción social al que tienen derecho todos los condenados es que siguen haciendo dudar del beneficio de libertad condicional como una herramienta efectiva, sino más bien como un arma de doble filo.